Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Ya todos ustedes me conocen. Mi nombre es Nelson Urbaneja. Bienvenidos a mi canal Coach Nelson Urbaneja. En este micro de hoy voy a comprimir lo que es el módulo 2 de la asignatura Metodología de la Investigación en lo que son preguntas y respuestas. Esto está dirigido pues a mis estudiantes de la UNEDCA, ¿sí? También está dirigido a mis estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá y a los estudiantes de la Universidad Americana. En este caso, les voy a hablar un poco, preguntas y respuestas de lo que es el módulo 2, tema 3, tema 4, descripción del problema y el marco metodológico. Empiezo de esta forma, para la formalidad. Cuando hablamos de lo que es planteamiento del problema, ¿sí? Este tiene que ser en un orden sistemático. Tiene que desarrollarse de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Debe tener estos enfoques. Parte de la definición se le da un enfoque mundial, un enfoque Latinoamérica, un enfoque nacional, un enfoque de provincia y un enfoque local. Una vez pues que esto se plantea, que está de una manera organizada, se debe entonces pues de hacer lo que es la formulación de el problema. ¿Qué es la formulación del problema? Cuando hablamos de formulación del problema nos estamos refiriendo a lo que es la pregunta principal de investigación. Todo esto que están viendo en pantalla es un ejemplo de cómo se hace los diferentes enfoques. Allí pues se deben de citar lo que son organismos internacionales y cifras duras en cuanto a lo que son porcentajes y otros datos. La formulación del problema, como les indiqué, es la pregunta principal de investigación y debe de tener unos descriptores que son la variable, la unidad de estudio, el contexto y el periodo, ¿sí? Allí, como pueden ver en pantalla, está el ejemplo, pero en este caso es cuántos descriptores tiene la formulación del problema. Tiene 4: variable, unidad de estudio, contexto y periodo. Recuerden que esto es un repaso. Aquí tiene un ejemplo que ustedes pueden visualizar esos descriptores, lo que es la variable, la unidad de estudio, el contexto y el periodo. Esto se caracteriza generalmente lo que es la formulación del problema. El objetivo general tiene un quinto que es lo que es el verbo infinitivo que termina en ar, er o ir. De la formulación del problema se desprende lo que es el objetivo general. ¿Por qué? Porque la formulación del problema, que es la pregunta principal de investigación, se transforma en el objetivo general colocándole el verbo en infinitivo, que en este caso es analizar. Aquí tiene un ejemplo. Los verbos en infinitivo son los que expresan acciones y exclusivamente terminan en ar, er o ir. Estos son los verbos en infinitivo y están vinculados a lo que es la taxonomía de Bloom. Se pueden apoyar con los 6 niveles de la taxonomía de Bloom para poder identificar estos verbos en infinitivo. La fórmula del objetivo general es el verbo en infinitivo, la variable, la unidad de estudio, el contexto y el periodo. Esto es lo que debe contener un objetivo general. Allí tienen la fórmula, pues, para que ustedes puedan visualizarlo. Aquí tienen un ejemplo de lo que es un objetivo general con sus descriptores. Verbo en infinitivo, variable, unidad de estudio, contexto y periodo. Es lo que caracteriza un objetivo general. Aquí tienen otro ejemplo. Objetivo específico también lleva pues lo que son los verbos en infinitivo y es el conjunto de actividades que van a permitir darle respuesta a ese objetivo general. Cuando hablamos de justificación, recuerden que se debe justificar por qué se hace la investigación, cuáles son los aportes y a quienes pudiera beneficiar. Pero también, cuando hablamos de justificación de la investigación, se pueden hacer desde una justificación teórica, justificación práctica, justificación económica, justificación social y justificación metodológica. La explicación lo tienen allí en pantalla. Eso es importante que ustedes los coloquen. La delimitación, alcance y cobertura. Tenemos delimitación espacial o geográfico, temporal, teórica y lo que son las unidades de observación. Allí tienen la explicación, pero eso es lo que caracteriza lo que es una delimitación. Son los límites que se le colocan a la investigación. Aquí tienen un ejemplo ya explicado en clase, usted lo puede visualizar de lo que es la delimitación, alcance y cobertura de una investigación. Cuando hablamos de limitaciones, son los obstáculos que se presentan en una investigación. La viabilidad ciertamente está vinculado si es posible realizar
esa investigación, es la probabilidad, la viabilidad en este caso. Un ejemplo de viabilidad se puede considerar los recursos teóricos, recursos humanos y recursos temporales. Para conocer más un poco más la explicación, ahí lo tienen en pantalla. Los recursos financieros también son muy importantes. Cuando hablamos de los enfoques de investigación, tenemos el cuantitativo que tiene que ver con números y datos estadísticos, cualitativo que tiene que ver con lo que es la parte de interpretación para poder codificar, y el enfoque mixto que es la combinación de ambos. Entonces el enfoque cuantitativo maneja lo que son cifras duras, es decir, datos estadísticos y numéricos, y cualitativo tiene que ver con lo que son interpretación, diseño de investigación, experimental y no experimental. Experimental se manipula la variable y el diseño no experimental no se manipula, en este caso, la variable. Y esto se explicó con un ejemplo. La población es la totalidad del universo que se pretende estudiar, en este caso, y la muestra es una porción de esa población. Yo les cité un ejemplo, ustedes repasen ese ejemplo, es bien interesante. Y también les recuerdo que para calcular la muestra se pueden utilizar las calculadoras automáticas de muestra que son de una versión gratuita que se consiguen en internet. Usted coloca allí la población, le dan calcular y le da automáticamente su muestra. Los instrumentos de recolección de información, tenemos lo que son la encuesta y la entrevista como ejemplo, pero técnica e instrumentos son de recolección de información de datos. Espero que esta información les haya servido y nos vemos entonces en un próximo video. Bye.